El día que Europa contuvo la respiración. El sitio de Viena. Cientos de miles de hombres, hablando lenguas diversas, unidos bajo una sola bandera, la del creciente y la estrella. En el centro de este campamento colosal, una figura observa la ciudad que se alza desafiante ante él. Viena. Es el año 1529, y Suleimán, el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, ha llegado a las puertas de Europa Central. No viene como invitado, sino como conquistador. Frente a él, no solo una ciudad, sino el bastión oriental de otro imperio gigantesco, fragmentado pero aún poderoso, el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que está a punto de suceder en Viena no es solo una batalla por una ciudad, es un choque titánico de civilizaciones, una lucha por el alma de Europa. El escenario está preparado para una confrontación de proporciones épicas. En una esquina tenemos al Imperio Otomano, una superpotencia en la cúspide de su poderío militar y territorial, bajo el liderazgo de uno de sus sultanes más célebres, Suleimán I, conocido en Occidente como el Magnífico y en Oriente como Kanuni, el Legislador. Desde su ascenso al trono en 1520, Suleimán había demostrado una ambición y una capacidad militar formidables. Había conquistado Belgrado, la puerta de los Balcanes, en 1521. Había aplastado al reino de Hungría en la desastrosa batalla de Mohacs, en 1526, donde el propio rey, Luis II, encontró la muerte. Hungría, un reino que durante siglos había actuado como amortiguador entre los otomanos y el corazón de Europa, yacía ahora fragmentado y vulnerable. Suleimán no solo buscaba consolidar su dominio sobre Hungría, sino que veía más allá. Su objetivo final, o al menos el siguiente gran paso en su visión imperial, era Viena, la capital de los Habsburgo austríacos y una joya estratégica y simbólica del Sacro Imperio Romano Germánico. Para Suleimán, tomar Viena significaría no solo asegurar Hungría, sino también humillar a su gran rival, la Casa de Habsburgo, y abrir potencialmente el camino hacia una conquista más profunda de Europa. El ejército que marchaba hacia Viena era un reflejo del poder otomano, un núcleo de infantería de élite, los temidos genízaros, entrenados desde la infancia para la guerra y la lealtad al sultán. La caballería pesada de los sipajis, recompensados con tierras a cambio de servicio militar, ingenieros expertos en asedios y artillería, y una vasta masa de tropas auxiliares y levas de todas partes del imperio. En la otra esquina, el Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad política compleja y a menudo disfuncional, una confederación de territorios bajo la autoridad teórica de un emperador electo. En 1529, ese emperador era Carlos V, un Habsburgo que gobernaba un imperio sobre el que nunca se ponía el sol, abarcando España, los Países Bajos, partes de Italia y las vastas posesiones en las Américas, además del propio Sacro Imperio. Sin embargo, este gigante tenía pies de barro. Carlos V estaba constantemente distraído y presionado por múltiples frentes. La rivalidad con Francia y su rey Francisco I, las guerras en Italia y, crucialmente, la creciente fractura religiosa dentro del propio Sacro Imperio causada por la reforma protestante de Martín Lutero. La defensa directa de Viena recaía sobre su hermano menor, Fernando I, archiduque de Austria y rey de Bohemia y Hungría. Fernando era el hombre en el terreno, el que enfrentaba la amenaza otomana más directamente, pero sus recursos eran limitados. El Sacro Imperio era lento en movilizarse, sus príncipes a menudo más preocupados por sus propios intereses o por las disputas religiosas que por la defensa colectiva contra el infiel. Mientras Suleimán marchaba con una fuerza unificada, Fernando luchaba por reunir tropas y fondos. Viena misma
aunque era una ciudad importante y residencia de los Habsburgo, no estaba preparada para un asedio de la magnitud que se avecinaba. Sus murallas eran medievales, diseñadas para resistir tácticas de asedio de siglos anteriores, no la potente artillería otomana. Eran relativamente altas, pero delgadas, sin los bastiones angulares bajos y gruesos, la trace italienne, que empezaban a ser la norma en la fortificación moderna para desviar el fuego de cañón. La guarnición era peligrosamente escasa. La campaña otomana de 1529 no surgió de la nada. Fue la culminación de la victoria en Mohacs. Tras esa batalla, Hungría se dividió en tres partes: una controlada directamente por los otomanos, otra, Transilvania, gobernada por Juan Zapolia, un noble húngaro que se convirtió en vasallo de Suleimán, y una tercera, la Hungría Real, en el oeste y norte, reclamada por Fernando I de Habsburgo por derechos dinásticos y por elección de una parte de la nobleza húngara. Esta disputa por la corona húngara fue el casus belli inmediato para la campaña de Suleimán. Apoyando a su vasallo Zapolia, Suleimán decidió marchar para expulsar a los Habsburgo de Hungría y, de paso, dar un golpe decisivo tomando Viena. La marcha comenzó en la primavera de 1529. Fue una empresa logística monumental, pero también estuvo plagada de dificultades desde el principio. Los ríos se desbordaron. Los caminos se volvieron intransitables. Esto ralentizó enormemente el avance del ejército otomano y, lo que es más importante, dificultó el transporte de la artillería pesada de asedio. Muchos de los cañones más grandes tuvieron que ser abandonados en el camino o se hundieron en el lodo. Este factor logístico, a menudo subestimado, jugaría un papel crucial en el resultado del asedio. A pesar de los retrasos, el avance otomano fue implacable. Buda, la antigua capital húngara, fue retomada fácilmente y Juan Zapolia fue instalado formalmente en el trono. La noticia de la aproximación del inmenso ejército otomano sembró el pánico en Austria. Mientras tanto, en Viena, la atmósfera era una mezcla de temor y frenética actividad. Fernando I, aunque no estaría presente durante el asedio, se retiró a Linz para coordinar mejor la defensa del reino y buscar más ayuda. Había tomado medidas cruciales. Nombró como comandante militar de la ciudad a Niklas Graf Salm, un veterano mercenario de 70 años con una reputación formidable, que había luchado en la batalla de Pavía en 1525, donde incluso se le atribuyó haber herido al rey Francisco I de Francia. Junto a Salm estaba Wilhelm von Roggendorf, el mariscal de campo de Austria. La guarnición inicial era pequeña, quizás solo unos pocos miles de soldados regulares. Sin embargo, la llamada a las armas resonó. Ciudadanos vieneses, milicias gremiales, estudiantes y campesinos de los alrededores se unieron a la defensa. Más importante aún, llegaron refuerzos cruciales justo a tiempo. Un contingente de experimentados mercenarios alemanes, los famosos Landsknechte, conocidos por su disciplina, a veces relativa, y su ferocidad en combate cuerpo a cuerpo, con sus enormes espadas Zweihander y sus picas. También llegó un cuerpo de mosqueteros españoles enviados por Carlos V, expertos en el uso de armas de fuego individuales. En total, la guarnición defensora probablemente ascendía a unos 17.000 a 21.000 hombres. Seguían siendo superados en número de manera abrumadora, quizás 10-1, pero eran una fuerza determinada y, crucialmente, contenían un núcleo de profesionales experimentados. La preparación de la ciudad fue tan importante como la reunión de tropas. Bajo la dirección de Salm y Roggendorf, se trabajó día y noche
para mejorar las defensas. Se demolieron los suburbios fuera de las murallas para negar cobertura al enemigo y despejar las líneas de fuego. Se reforzaron las murallas existentes tanto como fue posible, construyendo terraplenes de tierra detrás de ellas para absorber el impacto de los cañones. Se bloquearon y fortificaron las 4 puertas principales de la ciudad. Se cavaron trincheras y se erigieron empalizadas exteriores. Se acumularon suministros, comida, agua, pólvora, municiones. Cada hombre y mujer capaz fue puesto a trabajar. La moral, aunque tensa, se mantuvo alta gracias al liderazgo visible y la determinación de los comandantes y la llegada de los refuerzos. Sabían que luchaban no solo por su ciudad, sino quizás por la supervivencia de su fe y su mundo. El 21 de septiembre, las avanzadillas de la caballería ligera otomana, los Akunchi, aparecieron ante Viena. Eran la vanguardia, explorando, hostigando y sembrando el terror. Pocos días después, el grueso del ejército de Suleimán comenzó a desplegarse, rodeando la ciudad. El espectáculo debió ser aterrador para los defensores en las murallas. Un océano de tiendas, estandartes multicolores, el sonido distante de tambores y trompetas, y la presencia ominosa de miles y miles de soldados enemigos. El sultán estableció su magnífica tienda frente a la puerta de Carintia, Kartner Tor, en el sur de la ciudad, que sería el foco principal del ataque otomano. El asedio había comenzado oficialmente. Suleimán, confiado en la superioridad numérica y el poder de su ejército, esperaba una victoria rápida. Envió emisarios exigiendo la rendición de la ciudad. La respuesta de Niklas Graf Salm fue desafiante. No habría rendición. La única opción era luchar. La primera fase del asedio consistió en un bombardeo de artillería. Los cañones otomanos, aunque no tan numerosos ni tan pesados como Suleimán hubiera deseado, debido a los problemas logísticos en la marcha, comenzaron a golpear las viejas murallas vienesas. El ruido era ensordecedor, el impacto constante. Sin embargo, las murallas, reforzadas con los terraplenes de tierra, absorbieron gran parte del castigo mejor de lo esperado. Los defensores respondían con su propia artillería, aunque más escasa, hostigando a los artilleros otomanos y las concentraciones de tropas. Pronto quedó claro para los otomanos que un simple bombardeo no sería suficiente para abrir una brecha decisiva. Aquí es donde el asedio entró en una nueva y aterradora fase. Los ingenieros otomanos, expertos en este tipo de guerra subterránea, comenzaron a cavar túneles, conocidos como minas, desde sus líneas hacia las bases de las murallas vienesas. El objetivo era llegar bajo los cimientos, colocar grandes cargas de pólvora y detonarlas, creando así una brecha por la que la infantería pudiera asaltar la ciudad. Esta era una amenaza mortal. Una mina exitosa podía derribar una sección entera de la muralla en un instante. Pero los defensores de Viena no estaban pasivos. Eran conscientes de esta táctica y tomaron contramedidas. Organizaron escuchas, colocando cubos de agua o tambores con guisantes secos en los sótanos y a lo largo de las murallas. Las vibraciones del agua o el movimiento de los guisantes delatarían la excavación enemiga cercana. Cuando se detectaba una mina otomana, los vieneses cavaban sus propios túneles, llamados contraminas, para interceptarla. Lo que siguió fue una guerra brutal y claustrofóbica librada en la oscuridad bajo tierra. Pequeños grupos de soldados, a menudo armados, con espadas cortas, picos y pistolas, se encontraban en estrechos pasadizos y luchaban a muerte. A veces, los defensores lograban llegar a la mina otomana antes de que estuviera cargada y la destruían o capturaban. Otras veces, encontraban la cámara de pólvora ya preparada y tenían que intentar
desactivarla desesperadamente. Y en ocasiones, la detonación ocurría, ya fuera por la acción otomana o accidentalmente durante los combates subterráneos, causando derrumbes y enterrando vivos a combatientes de ambos bandos. Esta guerra de minas se concentró especialmente alrededor de la puerta de Carintia. Los otomanos detonaron varias minas, algunas con éxito parcial, creando pequeñas brechas o dañando las defensas. Pero los defensores, liderados por la incansable supervisión de Salm y Roggendorf, trabajaban frenéticamente para reparar los daños, construyendo nuevas barricadas y defensas detrás de cada punto debilitado, listos para repeler cualquier asalto. La tensión en la ciudad era palpable. Nadie sabía cuándo ni dónde podría explotar la siguiente mina. El suelo bajo sus pies ya no era seguro. A principios de octubre, sintiendo que el tiempo apremiaba, el otoño avanzaba, las lluvias volvían y las líneas de suministro se estiraban peligrosamente, los otomanos lanzaron sus primeros grandes asaltos de infantería. Estos ataques se centraron en las áreas debilitadas por las minas y el bombardeo, principalmente cerca de la puerta de Carintia. Oleadas de genízaros y otras tropas de infantería avanzaban bajo el fuego de los defensores, tratando de escalar los escombros y las barricadas para entrar en la ciudad. Lo que encontraron fue una resistencia feroz y desesperada. Los Landsknechte alemanes, con sus picas y Zweihander, formaron un muro de acero casi impenetrable en las brechas. Los mosqueteros españoles disparaban con precisión letal desde posiciones protegidas. Los ciudadanos vieneses, armados con lo que podían, luchaban codo a codo con los soldados profesionales, arrojando piedras, aceite hirviendo y cualquier cosa que pudiera detener al enemigo. Las crónicas hablan de combates cuerpo a cuerpo salvajes en las brechas, con enormes bajas en ambos lados. Niklas Graf Salm, a pesar de sus 70 años, estaba constantemente en primera línea, dirigiendo la defensa, inspirando a sus hombres con su ejemplo. Los asaltos otomanos, aunque valientes y determinados, fueron rechazados una y otra vez. Las pérdidas otomanas comenzaron a acumularse significativamente. Los genízaros, acostumbrados a la victoria, empezaron a mostrar signos de frustración y desmoralización ante la tenaz resistencia y las fuertes pérdidas. Estamos en medio de la lucha desesperada por Viena. La tensión es máxima, tanto para los defensores atrapados dentro como para el poderoso ejército otomano, que se enfrenta a una resistencia inesperada. Si estás encontrando esta historia fascinante, si sientes la importancia de este momento histórico, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este vídeo y consideraras suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido histórico detallado como este. Continuemos con el asedio. A medida que avanzaba octubre, la situación para los sitiadores otomanos se volvía cada vez más precaria. El factor que había dificultado su marcha ahora se convertía en un enemigo dentro de su propio campamento: el clima. Las lluvias otoñales regresaron con fuerza, acompañadas de frío e incluso de las primeras nevadas tempranas. El vasto campamento otomano se convirtió en un lodazal insalubre. Las enfermedades, como la disentería, comenzaron a propagarse rápidamente entre las tropas, debilitando aún más su capacidad de combate. Los suministros empezaron a escasear. La larga y difícil marcha había agotado las provisiones iniciales, y las líneas de suministro desde el corazón del Imperio Otomano eran increíblemente largas y vulnerables, especialmente con el mal tiempo. El forraje para los miles de caballos y camellos se volvió escaso, y muchos animales murieron, paralizando aún más la logística y la capacidad de la caballería.
Los suministros disminuían, las bajas aumentaban y el cansancio era extremo. Pero los defensores tenían una ventaja crucial. Estaban dentro de sus murallas, relativamente protegidos del peor clima, y su moral se veía impulsada por cada asalto rechazado. Sabían que si podían resistir un poco más, el invierno y los problemas logísticos podrían obligar a los otomanos a retirarse. Suleimán se enfrentaba a una decisión difícil. Había subestimado la resistencia de Viena y los efectos del clima. La temporada de campaña estaba terminando. Continuar un asedio en pleno invierno en esas condiciones era impensable y potencialmente desastroso. Además, los genízaros, el núcleo de su ejército, estaban cada vez más inquietos y reacios a lanzar más asaltos costosos contra defensas bien guarnecidas. Ya habían sufrido pérdidas considerables y sentían que se les pedía demasiado en condiciones adversas y con pocas perspectivas de éxito rápido o de un botín significativo, ya que la ciudad no había sido tomada. Sin embargo, retirarse sin haber conquistado Viena sería un golpe para el prestigio del sultán y del Imperio Otomano. Era una admisión de fracaso, algo a lo que Suleimán no estaba acostumbrado. En un último intento por salvar la campaña y su honor, Suleimán convocó un consejo de guerra el 12 de octubre. El 14 de octubre se lanzó el asalto final. La mina fue detonada, creando una brecha considerable, aunque no tan limpia como esperaban los otomanos. 3 columnas de asalto otomanas avanzaron con determinación hacia la brecha y otros puntos débiles de la muralla. La lucha que siguió fue quizás la más feroz de todo el asedio. Los defensores, anticipando el ataque, estaban preparados. Una vez más, los Landsknecht y los españoles se mantuvieron firmes en la brecha, apoyados por todos los que podían empuñar un arma. Las crónicas describen un infierno de disparos de mosquete, explosiones de granadas de mano primitivas, el choque del acero, gritos de ataque y de dolor. El propio Niklas Graf Salm estuvo presente en la defensa de la puerta de Carintia, dirigiendo y luchando junto a sus hombres. Fue durante esta última y desesperada defensa que el viejo comandante fue gravemente herido por la caída de escombros, posiblemente de una explosión o un disparo de cañón. Aunque sobreviviría al asedio, moriría meses después a causa de estas heridas, un héroe hasta el final. A pesar de la ferocidad del asalto otomano, la defensa vienesa no cedió. Las pérdidas otomanas fueron terribles. Las tropas, ya agotadas, desmoralizadas y sufriendo por el frío y la enfermedad, no pudieron romper las líneas defensoras. Al caer la noche, el asalto fue cancelado. Había fracasado. Esa noche, en el campamento otomano, se escuchó un sonido que llenó de alivio y júbilo a los sitiados en Viena. Gritos y lamentos provenientes de las líneas otomanas. Según algunas crónicas, Suleimán, en una mezcla de rabia por el fracaso y quizás como una forma de liberar la frustración de sus tropas o cumplir alguna promesa macabra, ordenó la masacre de miles de prisioneros cristianos que habían sido capturados durante la campaña en Hungría. Fue un acto brutal que marcó el amargo final de la campaña. Poco después, en la noche del 14 al 15 de octubre, los otomanos comenzaron a levantar el asedio. Quemaron su campamento, abandonaron el equipo pesado que no podían transportar y comenzaron la larga y penosa retirada hacia el este. La retirada fue casi tan desastrosa como el asedio. El mal tiempo continuó. El hostigamiento por parte de la caballería ligera de los defensores y las guarniciones cercanas causó más bajas, y miles de soldados otomanos perecieron de hambre, enfermedad y agotamiento en el camino de regreso.
Suleimán había llegado a Viena con un ejército magnífico. Se retiraba con una fuerza maltrecha y derrotada. La noticia de la retirada otomana fue recibida con incredulidad y luego con una euforia desbordante en Viena y en toda Europa cristiana. Se había logrado lo impensable. La pequeña y mal preparada guarnición de Viena, apoyada por refuerzos llegados a última hora y por la determinación de sus ciudadanos, había resistido al ejército más poderoso del mundo. Habían detenido la marea otomana en las puertas de Europa Central. La imagen de ese vasto ejército amenazante bajo el mando de Suleimán se resuelve ahora con la imagen de ese mismo ejército en retirada, dejando atrás sus sueños de conquistar Viena. La recompensa es la supervivencia de la ciudad y la contención, al menos temporal, del avance otomano. ¿Por qué fracasó Suleimán en Viena? Fue una combinación de factores: la resistencia inesperadamente tenaz y hábil de los defensores, liderados por figuras como Niklas Graf Salm, las heroicas acciones de los mercenarios alemanes y españoles, y la participación crucial de los propios vieneses. Los errores de cálculo otomanos, subestimando al enemigo y la dificultad de la tarea. Los problemas logísticos exacerbados por un clima excepcionalmente malo, que impidieron el uso efectivo de la artillería pesada y debilitaron al ejército con hambre y enfermedades. La avanzada estación del año, que limitaba el tiempo disponible para un asedio prolongado. Y quizás una cierta arrogancia o exceso de confianza por parte de Suleimán tras sus fáciles victorias anteriores. Las consecuencias del sitio de Viena de 1529 fueron profundas y duraderas. Aunque Suleimán presentaría la campaña como una victoria en su propio imperio, había reafirmado su control sobre Hungría y castigado a los Habsburgo, la realidad es que fue un punto de inflexión. Marcó el límite occidental de la expansión terrestre otomana en Europa Central. Nunca más un ejército otomano amenazaría tan profundamente el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque volverían a sitiar Viena en 1683, en circunstancias diferentes y con un resultado igualmente infructuoso para ellos. El asedio demostró que el poder otomano, aunque inmenso, no era invencible. Elevó enormemente la moral en Europa cristiana y reforzó la reputación de los Habsburgo como defensores de la cristiandad contra la amenaza otomana, a pesar de las divisiones internas del Sacro Imperio. También impulsó una revolución en las fortificaciones europeas. La vulnerabilidad de las murallas medievales de Viena aceleró la adopción de la trace italienne en toda Europa central y oriental. Para el Imperio Otomano, aunque siguió siendo una potencia formidable durante siglos, el fracaso en Viena fue un presagio. Las largas y costosas campañas en los límites del imperio, con líneas de suministro extendidas y enfrentándose a enemigos cada vez más adaptados, empezarían a pasar factura. La lucha por Hungría continuaría durante décadas, drenando recursos de ambos imperios. El choque entre el Imperio Otomano de Suleimán y el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo, simbolizado en el asedio de Viena, definiría la geopolítica de Europa Oriental y los Balcanes durante los siguientes 2 siglos. Fue una lucha titánica, y en 1529, en las murallas de Viena, David había logrado, contra todo pronóstico, detener a Goliat. Si te ha gustado este análisis en profundidad y quieres apoyar nuestro trabajo explorando otros momentos cruciales de la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos encantaría leer tus pensamientos sobre el asedio en los comentarios. Déjanos tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta la próxima.